estoy enamorado más de ti, pues por amor te has entregado por mí. Estoy enamorado. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia, la paz y el amor de Dios pues sea con cada uno de ustedes que se dan cita de manera virtual para juntos, ¿verdad? Aunque sea desde casa, poder adorar al Señor, poder bendecir al Señor, poder exaltarle, poder honrar su santo y bendito nombre y sobre todo también poder meditar en esa palabra que Él domingo tras domingo pues a través de distintos portadores de su palabra nos traen un mensaje de edificación, un mensaje de fortaleza, de esperanza en estos tiempos tan difíciles. Un placer que usted pueda estar en este momento viendo esta transmisión. Esperamos que el Señor pues sea con usted ahí en medio de sus problemas, en medio de sus debilidades, de sus dificultades, que el Señor sea dándole fortaleza y firmeza para poder permanecer firme en medio de estos tiempos. La Escritura, para ir dando inicio, ¿verdad?, en esta ocasión, la Escritura en Salmos capítulo 28, versículo 7 dice de la siguiente manera: El Señor es mi fortaleza y mi escudo, confío en Él con todo mi corazón, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría, prorrumpo en canciones de acción de gracias. Qué bueno es nosotros poder entender que el Señor es nuestra fortaleza. Qué bueno es poder entender que Él es quien llena nuestro corazón de alegría, que Él es quien nos da su ayuda, así como también uno de los salmistas dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. De manera que nosotros también debemos, en medio de problemas y de tribulaciones, alzar nuestra mirada al cielo, ya que Cristo es quien nos puede ayudar a sobrepasar todas las tormentas y las dificultades. Así que oramos en esta ocasión para que el Señor pues siga con nosotros, nos fortalezca, nos bendiga, nos guarde, nos proteja y sobre todo se glorifique en medio de este servicio que estamos transmitiendo en esta ocasión. Oramos. Padre, gracias de una manera muy especial, le glorificamos, le bendecimos su nombre. Usted ha sido bueno, misericordioso. Gracias porque nos ha ayudado en medio, Señor, de tanta abnegación, en medio de tantas dificultades, en medio de tanta hostilidad. Señor, usted nos ha guardado. Gracias porque probablemente hay mucha gente que hoy no amaneció vivo. Probablemente hay mucha gente que hoy está enfermo, pero Señor, usted nos ha guardado. Por eso y por mucho más nosotros le agradecemos y le glorificamos. Nosotros en este momento, Señor, nos sentimos más que agradecidos con usted, Señor, y queremos de una manera muy especial suplicarle, rogarle que usted sea el centro de atención de nuestras vidas, que usted esté tomando, Señor, todos los espacios posibles que haya en nuestro corazón, Señor, que usted sea el centro de todo, Padre amado. Nosotros en esta hora pues ponemos este servicio en sus manos, esperando, Señor, que usted se glorifique, así lo creemos por fe, que usted pues se glorifique en medio de las alabanzas, que usted se glorifique en medio del mensaje, que podamos, Señor, bendecirle y que también podamos recibir una palabra, Señor, que nos ayuda a permanecer en sus caminos. Padre, gracias le damos de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Así que mis hermanos y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Que el Señor pues le guarde y le bendiga, permanezca en sintonía. No olvide que Cristo está de su lado y que Cristo le va a dar la victoria. Así que, hermanos míos, adelante y que el Señor les bendiga. Les bendiga en este día. Esperemos en el Señor que le damos sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Y recordando lo que dice Salmos capítulo 150, que alabemos al Señor con nuestro ser, con cada instrumento, con arma, que todo lo que nos pida le demos al Señor. Enfoquémonos en Él y dediquémosles esta alabanza a nuestro Padre.
conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará, no. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará, no. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Al mirarte a ti, nada me abrumará, no. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Oh, aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Aleluya, Dios es Rey. Aleluya, Dios es Rey. Oh, aleluya, Dios es Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. Por siempre tú eres Rey. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte, esa es tu voluntad.
Hola hermanos y amigos, que el Señor les siga bendiciendo. Esperamos en Dios que se encuentren bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Esperamos verle muy pronto, le extrañamos durante todo este tiempo que no hemos podido reunirnos de manera presencial, pero con la ayuda del Señor pronto vamos a retornar a nuestros servicios virtuales, a nuestros servicios presenciales. Donde quiera que estén, le enviamos un abrazo virtual, un abrazo caluroso, y que la paz del Señor, la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Así mismo sigamos orando, sigamos cuidándonos y nada, para adelante. Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este servicio en el cual hemos orado, hemos cantado al Señor y ahora nos disponemos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Y queremos invitarle a que por favor incline su rostro y ore conmigo para que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias porque tú eres un Dios bueno y porque para siempre son tus misericordias. Pedimos que hables a nuestros corazones a continuación, que tu palabra tome su lugar en nuestras vidas, que podamos ser edificados, fortalecidos, bendecidos con ella. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, qué bueno. Miren, en este mes de septiembre, específicamente el día 26 de septiembre, se celebra el Día de la Biblia en nuestro país. Y esto ocurre o se celebra porque en el año 1569 en Suiza, se imprimieron los primeros ejemplares de la Biblia en español. Y esa Biblia en esa ocasión se llamaba la Biblia del Oso. Esta Biblia fue traducida por Casiodoro de Reina y luego fue revisada por Cipriano de Valera. De hecho, esta revisión llegó a denominarse lo que hoy conocemos la Reina Valera, que son una de las, o la traducción que más se vende a nivel de Hispanoamérica. Y precisamente tomando en consideración esta realidad, quisiera aprovechar para hablar un poquito precisamente sobre las Sagradas Escrituras. Y hoy quisiera que prestaran atención porque vamos a hablar sobre la suficiencia de la Biblia, la suficiencia de la palabra de Dios. En mi experiencia personal, la Biblia ha representado todo. Mi crecimiento, mi desarrollo, todo lo que yo soy, se lo debo a la palabra de Dios. Mi relación con Dios es gracias a las Escrituras. Y así debe de ser también con la mayoría o con todos. Yo no me imagino mi vida sin la Biblia. Yo no me imagino mi Biblia sin la palabra de Dios, sin este maravilloso libro que tenemos a nuestra disposición, tanto físico como electrónico incluso. Donde quiera que nos dirigimos, podemos llevarlo en nuestros celulares o en nuestros dispositivos electrónicos. Y precisamente quisiera preguntarte a ti si tú te imaginas la vida sin la Biblia. La Biblia nos ha permitido conocer todo lo que se sabe de Dios, es gracias a la Biblia. Las miles y miles de personas que han sido transformadas y cambiadas alrededor de toda la historia de la humanidad fue gracias a este libro. De hecho, incluso las leyes justas que hoy tenemos, muchas de las mismas han sido inspiradas en los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios. Por lo tanto, imaginarnos una vida sin la Biblia, oye, sería algo desastroso. Pero esto me lleva a preguntar, ¿no? Pastor, ¿qué es la suficiencia de la Biblia? ¿A qué se refiere con suficiencia de la Biblia? ¿De qué se trata esto? Bueno, la Biblia no es un libro que fue escrito para hablarnos de historia, para hablarnos de matemática, para hablarnos de biología. La Biblia tiene un propósito. Y el propósito de la Biblia es mostrarnos la historia de salvación, la historia de la redención de un hombre que le dio la espalda a Dios.
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver esta historia y cómo se entreteje en todos y cada uno de los libros de la Biblia. Un Dios amoroso en busca de un pueblo que le adore y detrás de un pueblo que también le dio la espalda. Por lo tanto, aunque la Biblia contiene mucho de matemática, mucho de historia, mucho de otras ciencias, el propósito de la Biblia no es hablar de ciencia, no es hablar de biología. Su propósito es mostrar al hombre el camino hacia la salvación. Habiendo dicho eso, ¿qué es la suficiencia de la Biblia? ¿Qué es la suficiencia de las Escrituras? Y permíteme citar al pastor John Piper, quien nos da una definición al respecto. Él define la suficiencia de las Escrituras de la manera siguiente. Él dice, la suficiencia de la Escritura significa que no necesitamos ninguna otra revelación especial. No necesitamos más palabras inspiradas e infalibles. En la Biblia que Dios nos ha dado, por supuesto, dice él, tenemos los estándares perfectos para juzgar todo conocimiento. El resto de conocimiento están bajo el juicio de la Biblia, incluso cuando estos conocimientos sirven a la Biblia. Eso dice John Piper. Y pudiera ser muy controversial porque, pastor, entonces, ¿y las revelaciones? Mire, hermanos, permítame decirle algo claro para que entremos a la lectura de la palabra de Dios hoy. En este libro tenemos todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro dicen que son inspiradas por Dios. Por eso yo quiero recalcar en este día que por favor posicionemos la Biblia en el lugar que corresponde. Es un regalo de Dios para nosotros y son suficientes para propósitos que les voy a mostrar a continuación. Por supuesto, la Biblia no es suficiente para hablar de matemática porque no tiene ese propósito. La Biblia no es suficiente para hablar de botánica, de biología, porque no es su propósito. Pero la Biblia tiene un propósito central y es mostrarnos el camino de la salvación. Y ahí ella es suficiente. Por lo tanto, cuando decimos que las Escrituras son suficientes, estamos diciendo que en ellas tenemos todo el contenido que la creación, o sea, nosotros los seres humanos, necesitamos conocer para obedecer a Dios y para creer en Dios. Todo lo concerniente al comportamiento y a la fe, en la Escritura tenemos toda la información necesaria. ¿Cómo podemos demostrar esto? Bueno, muy simple. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, vamos a encontrar una porción bastante interesante que nos va a ayudar a poder compartir sobre esto que estamos hablando de las suficiencias de las Escrituras. Desde el versículo 14 en adelante, él dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde las niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir o para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña hoy que las Escrituras son inspiradas por Dios. Y este es el texto base que vamos a utilizar para desarrollar nuestro sermón en este día. Miren una cosa. El apóstol Pablo le dice esto a Timoteo en el contexto donde él da una lista de cómo sería el carácter de los hombres de los posteriores días, dando una advertencia entonces con estas últimas palabras que leímos de que debemos de enfocarnos en las Escrituras porque ellas son suficientes. La Biblia es suficiente para tres cosas puntuales o tres áreas de nuestras vidas. Y miren lo que enseña el apóstol. En primer lugar, las Escrituras son suficientes en todo lo concerniente a la salvación. Preste atención a esto.
Preste atención a esto, amados hermanos. Es suficiente la Sagrada Escritura para hablarnos todo lo que necesitamos saber con respecto a la salvación. En el versículo 15 él dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mucho que cortar aquí, pero quiero concentrarme en el aspecto de la salvación. ¿Cómo o de qué manera el ser humano puede alcanzar la salvación? ¿Quién podría mostrarnos ese camino que nos lleva a la salvación? Bueno, las diferentes religiones te van a presentar un camino. Las sectas te van a decir, bueno, con nosotros vas a encontrar la salvación. Pero en las mismas Escrituras nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, que son correctos, que son buenos, pero su final son caminos de muerte. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ese sentido, amados que me escuchan y pueden verme a través de esta plataforma, le estamos diciendo que las Sagradas Escrituras son suficientes para mostrarnos el camino a la salvación y también para darnos todos los detalles necesarios sobre ella. No existe ningún otro libro que pueda hablarnos de esto, sino solamente la palabra de Dios. Ahora bien, hay tres cosas que el apóstol Pablo hace énfasis en este versículo número 15 con respecto a la suficiencia de las Escrituras en la salvación. En primer lugar, el apóstol instruye a Timoteo a que hay una sabiduría que se adquiere mediante la palabra de Dios y que esta sabiduría es la que encamina hacia la salvación. Mira lo que dice el versículo 15. Dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y permítame hacer un paréntesis. O sea, una lección bastante importante para nosotros los que somos padres. Necesitamos instruir a nuestros niños en la palabra de Dios y también los niños pueden aprender de la palabra de Dios. O sea que eso es importante. Cierro paréntesis y continúo con el tema. Dice que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Te pueden dar sabiduría. Y mire lo que sigue diciendo. Te pueden hacer sabio para la salvación. Es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura la que nos revela, la que nos muestra cómo podemos adquirir la salvación que Dios ha preparado para todos nosotros o para sus elegidos. Es la palabra de Dios la que puede mostrarnos esto y es lo que Pablo está diciéndole. Mira, desde la Biblia puedes obtener esa sabiduría necesaria que te encamina para la salvación. Pero no solamente esto enseña el apóstol Pablo. Pablo dice a Timoteo también que esa salvación puede ser recibida, dice, por hacerte sabio para la salvación, o sea, para que alcances la salvación. O sea que podemos tener una certidumbre de la salvación que Dios ha preparado para sus elegidos. En tercer lugar, el apóstol Pablo indica a Timoteo lo que necesitamos para poder apropiarnos de esa salvación. Él dice, te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que la forma de poder apropiarnos de esa salvación es a través de la fe, dice el apóstol. O sea que la fe es el vehículo que nos va a ayudar a apropiarnos y a recibir la salvación que Dios ha preparado para aquellos que están marcados como elegidos de Dios. Lo siguiente es que esta fe no es una fe vaga, no es una fe en la religión, no es una fe en los dogmas de mi iglesia. No. Es una fe en una persona. Es una fe en una persona y esa persona es en Cristo Jesús. Mírelo como lo dice el texto. Para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario.
Esta misma idea de que la salvación se alcanza a través de la fe, la podemos ver también expresada por el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Un texto favorito, uno de mis textos favoritos, porque habla de manera clara con respecto a la salvación y derriba todos los paradigmas de las religiones con respecto a ella. Mire que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Pero mire lo que dice, por gracia han sido salvados, por un don que no merecemos, pero que nos fue otorgado por Dios. Y ese don lo recibimos a través de la fe, porque por gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto no de ustedes, o sea, la gracia y la fe no proceden de nosotros, no procede de nosotros. Dice que es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación que nos revela las Sagradas Escrituras es una salvación que no se adquiere, no se obtiene por las obras buenas que pudiéramos hacer. ¿What? Pastor, ¿cómo así? Que no, espérese, pastor, que usted acaba de confundirme. No. Preste atención a lo que dice el texto bíblico. Preste atención a lo que nos está revelando la palabra de Dios. Por eso le estoy diciendo que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final son caminos de muerte, dijo el proverbista. Por eso tenemos que entender que la salvación es un acto de soberanía de Dios y que Dios lo otorga por gracia. Y esa gracia se obtiene por el vehículo que es la fe, no por obra para que nadie se gloríe. No existe otro libro en esta humanidad que nos pueda especificar y que pueda ser tan confiable en hablarnos sobre la salvación como lo es las Sagradas Escrituras. ¡Wow! Sola Escritura fue una de las voces, de los gritos de la Reforma Protestante, y hoy yo me atrevo también a decirlo. Solo la Escritura, no la religión, no los dogmas humanos, no las enseñanzas de hombres que buscan apropiarse y manipular a las masas. No, solo la Escritura es lo que necesitamos para alcanzar la salvación. En segundo lugar, no solamente la Biblia es suficiente para hablarnos sobre la salvación, para instruirnos sobre esto, sino también que la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para todo lo concerniente a la vida cristiana. En el siguiente versículo, en el versículo número 16, el apóstol Pablo dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¡Wow! Interesante. Hay 4 características útiles para la vida cristiana que nos dice el apóstol Pablo. Pero Pablo me gusta que dice que las Escrituras es inspirada por Dios. El mismo apóstol Pablo dice que las Escrituras, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, las Escrituras son inspiración, pero no es una inspiración como hoy conocemos. La inspiración que se refiere a esto es que procede desde dentro de Dios, es como exhalar, es como sacar de adentro hacia afuera y revelar y dar a conocer. A eso se refiere con la inspiración. Ahora bien, con respecto a que la palabra de Dios es suficiente para la vida cristiana, permíteme decirte en qué área es suficiente. Pablo da cuatro cosas útiles sobre la Escritura para la vida cristiana. En primer lugar, él dice que es útil para enseñar, o sea que la palabra de Dios es suficiente para enseñarnos como vimos sobre la salvación, para enseñarnos sobre el proceso de santificación que llevamos, donde Dios está trabajando en nuestras vidas, haciéndonos personas distintas. La Biblia es suficiente para darle vista a los ciegos espirituales, para satisfacer la necesidad, el vacío interno que solamente Dios lo llena. La Biblia es suficiente para revelar eso, para mostrar eso, para llenar eso, porque la Biblia es la espada que utiliza el Espíritu Santo para traspasar nuestros corazones. Por lo tanto, la Biblia es suficiente para enseñarnos, nos muestra el camino que debemos de andar, nos muestra cómo debemos de andar ese camino, nos habla y nos enseña acerca de Dios. No podemos tener una relación personal con Dios si no tenemos una relación personal con su palabra, mis amados hermanos. Sí, eso acabo de decir. Amén o ay, ay, ay.
No puedes tener una relación con Dios si tú no tienes una relación con su palabra, porque es en su palabra que nos muestra quién es Dios. Lo segundo que Pablo habla sobre la utilidad de las Escrituras es que son útiles para redarguir o para reprender. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para reprender. Yo sé que esto no es muy bueno y cómodo para muchos, pero sí, es necesario que seamos reprendidos, y es en la palabra de Dios donde yo puedo ver lo que está mal en mí. Pero no solamente me permite ver lo que está mal en mí, no solamente me reprende a mí, también me permite ver lo que está mal en otros y reprende a esos otros. Nos permite ver lo que está mal en la sociedad y reprende a la sociedad. La Biblia nos dice, mira, esto está mal, esto no es correcto, esta es la forma de conducirse. Por eso el escritor a los Hebreos dijo que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuéstanos, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón del ser humano. La palabra de Dios es útil para corregir, para enseñar, para redarguir o reprender, pero también para corregir. No solamente nos dice estás mal, sino que también hace los cambios, produce los cambios necesarios. Por eso Pablo dice que es útil para corregir. Nos corrige si estamos en una equivocación o en algún error, nos restaura y nos devuelve el estado original en el que estábamos. La Biblia es suficiente para, si nos equivocamos en palabra o en alguna enseñanza, para decirnos, mira, está mal, esta es la forma que tiene que hacerlo, y nos ayuda a encauzarnos por la enseñanza correcta. Si nos desviamos de la verdad, si nos desviamos del camino, no solamente nos reprende, sino que también nos ayuda a poder encarrilarnos de manera correcta por el camino que Dios espera. Si nuestras intenciones, y escuche, si nuestras intenciones no son muy puras, muy santas, muy correctas, aun cuando estamos haciendo cosas buenas, pues la misma palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón nos corrige y nos dice, no, espérate, esto es lo que tú deberías sentir, esta debe ser tu motivación, glorificar el nombre de Dios. Job capítulo 5 versículo 17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Por último, en este punto, las Escrituras son útiles para instruir en justicia. Por lo tanto, ¿es suficiente para instruir en justicia? Sí, pastor, pero explíqueme qué significa eso de instruir en justicia. Bueno, por supuesto, mis amados hermanos, instruir en justicia es formar un carácter recto y correcto para todos nosotros. O sea, que cuando hablamos de instruir en justicia, nos estamos diciendo que la palabra de Dios es útil para disciplinarnos de tal manera que la imagen perdida en el huerto del Edén pueda ser recobrada a través de la persona de Cristo formado en nuestras vidas. Instruir en justicia es que Dios trabaja en nuestro corazón de tal manera que la imagen de Cristo se forma en nosotros. Y que el que nos ve a nosotros pueda ver a Cristo. Mateo capítulo 5 versículo 20 dice, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Steve Lawson dijo en una ocasión sobre la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. En tercer lugar, y este es nuestro último punto con respecto a la suficiencia de las Escrituras, si bien ya hemos visto que las Escrituras son suficientes y tú no necesitas ninguna otra fuente para saber sobre la salvación, aquí tienes la Biblia, simplemente ven a ellas y vas a encontrar todo lo que tú necesitas saber sobre la salvación. Hemos visto que las Escrituras son suficientes en todo lo que respecta a la vida cristiana, pues nos enseña, nos reprende, nos corrige y también nos instruye en justicia. Además de esto, el apóstol Pablo en el versículo número 17 nos enseña que las Escrituras son suficientes para el crecimiento hacia la madurez espiritual. Sí,
para crecer hacia la madurez espiritual. El propósito de la Escritura se ve plasmado en este versículo. Miren lo que dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, usted y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, las cuales Dios ha preparado de antemano. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, que el propósito de la enseñanza, de la reprensión, de la corrección y de la instrucción en la justicia es que seamos perfectos y estemos cabales, maduros para hacer toda buena obra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. La palabra de Dios entonces es suficiente para llevar al hombre a ese estado de madurez espiritual donde estará equipado con todo lo necesario para el servicio en el ministerio, para el servicio en la iglesia, para el servicio para con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, pero también para la expresión diaria de buenas obras en la medida que camina adorando a Dios desde su corazón. Efesios capítulo 2, versículo 10, continuando, como citamos el 8 y el 9 previamente, hablando sobre que la salvación es por gracia a través de la fe y no por obras, también nos da la respuesta de dónde quedan las obras. Entonces, si yo no soy salvo por lo que yo hago, sino por mi fe en Cristo Jesús, entonces, ¿dónde quedan las buenas obras que tanto nos habla la misma Biblia? Pues este versículo 10 nos habla de esas buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No somos salvos por lo bien que nos portamos, no somos salvos por la cantidad de obras buenas que hagamos. No. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús y su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Pero las obras buenas han sido destinadas para que usted y yo vivamos en ellas. Eso es lo que dice el texto, eso es lo que dice. Fuimos creados en Cristo para esas buenas obras. O sea que yo voy a hacer las buenas obras como un acto de, por decirlo así, de agradecimiento a Dios por haberme salvado por gracia. Dios espera de ti y de mí que hagamos esas buenas obras, y Dios ha destinado una lista de buenas obras que en nuestras vidas la vamos a poder ir viendo en nuestro diario caminar, y Dios espera que aprovechemos esas buenas obras y que la hagamos para que su nombre sea glorificado. Y esto lo hace un creyente maduro, un creyente que pueda entender que la Biblia es suficiente para su crecimiento hacia esa madurez. Que el hombre sea perfecto, eso es que el hombre sea maduro, a eso se refiere el apóstol Pablo cuando lo dice. Ahora, hay un texto en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, que nos da mucho más detalle, amplifica lo que dice este versículo 17 de 2 de Timoteo 3. Mire lo que dice, Efesios 4, 11 al 16, perdón. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, escuche esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por los vientos de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel, Jesús, que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido en cohesión que las coyunturas proveen, conforme al fundamento adecuado de cada miembro, produce crecimiento de acuerdo del cuerpo para la propia edificación en amor. Simple y brevemente, el hecho de que Dios haya provisto las Escrituras para nuestro crecimiento, y por lo tanto eso indica que es suficiente para esto,
Él ha levantado el liderazgo, por eso habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él levanta el liderazgo para que con la palabra, capacitados en la palabra, puedan ayudar al pueblo a crecer hacia esa madurez. La meta es llegar a ser como Jesús. No sé si te pararas, si te midieras con Jesús, ¿a dónde le darías? Si le darías tal vez a la cintura, en cuanto a tu carácter, en cuanto a tu forma de ser. Me imagino que no serás tan ambicioso. Yo no creo que llegue a la suela de los zapatos, porque Cristo fue el hombre perfecto, pero la meta es llegar a ser como Él. Y el empeño de hacer las buenas obras, el empeño de comportarnos de la manera correcta, el empeño de obedecer a Dios, el empeño de poner en práctica la palabra de Dios, las cuales son suficientes para esto, tiene ese propósito de que podamos ser pequeños Cristos. En el sentido de que por eso somos llamados cristianos, porque seguimos los fundamentos y las enseñanzas de Cristo. Por eso nosotros debemos ser pequeños Cristos, que cuando nos vean a mí, recuerden a Cristo, que en nuestro hablar vean a Cristo reflejado, que en nuestro caminar vean a Cristo reflejado, que cuando ayudemos a alguien les recuerde a Cristo, que puedan llegar a conocer a Dios. Muchas personas no van a poder leer la Biblia, pero sí van a poder leer nuestras vidas. Y ojalá que nuestras vidas reflejen lo que la Biblia dice. Habiendo dicho esto, la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras son suficientes para hablarnos sobre la salvación, para enseñarnos con respecto a la vida cristiana y para ayudarnos a crecer hacia la madurez espiritual, hacia la madurez cristiana. En este momento yo quiero desafiarte a que pongas en práctica esto. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Puedes decir que eres salvo? Pues permíteme decirte que la Biblia nos da esa prerrogativa. La Biblia nos indica cómo adquirir esa salvación y lo seguro que podemos estar de esa salvación. Por eso te invito a que te sumerjas en la palabra de Dios. No sé si has permitido que la Biblia te enseñe, si has permitido que la Biblia te reprenda, si has permitido que la Biblia te corrija, si has permitido que la Biblia te instruya en la justicia, forme tu carácter de tal manera que reflejes a Cristo. Pues te invito a que abras tu corazón y permita que la palabra de Dios gobierne tu vida. No sé si sabías que la meta tuya que Dios ha determinado es que tú crezcas hasta ser como Cristo, y que el esfuerzo en hacer las buenas obras es precisamente estar capacitado de tal manera que podamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado a crecer de tal manera que podamos reflejar esa imagen de su Hijo. Así que, mis amados hermanos, yo quiero invitarle a que miremos la Biblia como lo que es, lo suficientemente perfecta para darnos todo aquello que necesitamos. Pero ahora me voy a dirigir a aquellos amigos que también se conectan y nos acompañan en estas transmisiones. Tal vez no asiste a ninguna iglesia, o tal vez espontáneamente, esporádicamente asiste a alguna, o tal vez eres miembro de alguna iglesia. Permíteme decirte que tu gran necesidad, lo que tú ahora mismo más necesitas, no es pagar la deuda que le debe a esa institución financiera. No. Tu gran necesidad tampoco es solucionar el problema, la crisis en tu matrimonio o en tu familia. Ese no es tu gran problema. Tu gran problema no es la enfermedad que pudiera estar pasando o la realidad por la que estás viviendo. Tu gran problema es el pecado. Sí. Y te tengo una mala noticia. No puedes solucionarlo por ti mismo. Y te tengo otra mala noticia. La religión tampoco te va a ayudar. Ahora te tengo una muy buena noticia. Ese problema, Cristo puede ayudarte. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre
sino por mí. En otras palabras, para llegar a Cristo, no es la religión que te va a llevar a Cristo. No es tu esfuerzo que te va a llevar a Cristo. No es lo que tú crees ni lo que leíste en un libro. Es lo que enseña la palabra de Dios. A Cristo lo va a encontrar en las Escrituras. Y encontrarlo, para abrirle tu corazón, tienes que venir y creer lo que dice la palabra. Por eso la salvación es por fe y no por obras. Así que te invito a que reflexiones. Si necesitas conocer más sobre esta salvación que está disponible para ti, puedes contactarnos. Puedes escribirnos a través de las redes sociales y te vamos a atender. O puedes dejarnos un comentario también abajo en este canal al terminar esta transmisión. Así que Cristo te ama y Él está en la plena disposición de darte la salvación y ayudarte en esto. Y nosotros estamos aquí para ayudarte también. Así que Dios le bendiga a todos. Que la gracia, la paz y el amor de Dios sean derramados sobre todos y cada uno de sus corazones. Yo ruego al Padre para que esta palabra sea de bendición para ustedes, que todos podamos reflexionar y darle el valor necesario a esta maravillosa palabra de Dios. Esta es la Biblia, esta es la palabra. Aquí encontraremos vida, aquí encontraremos a Dios. La experiencia que necesitamos la tendremos a través del estudio de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Y hasta una próxima ocasión. Muy pronto estaremos juntos aquí en este templo y podremos volver a abrazarnos nuevamente. Hasta una próxima. Dios le bendiga.